Hola de nuevo y bienvenido a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Tanto a los suscriptores antiguos como a los nuevos eres bienvenido. Hoy es una profecía que tiene dos partes. En realidad fue una palabra larga que recibí del Señor el 15 de octubre de 2021. Así que la profecía ha estado conmigo por algún tiempo. Ya está publicada en La Voz del Maestro y el Señor me estuvo hablando en los últimos días para que me ocupara de esta profecía. Ahora que tengo algo de tiempo voy a intentar hacer la parte 1 y la parte 2 de esta profecía. Estaremos viendo la muerte de presidentes. Estaremos viendo el pecado de la idolatría. Y estaremos viendo algunos de los juicios que el Señor Dios ha dicho desde hace tiempo que vendrán sobre la nación de América por el pecado del cual ella se niega a arrepentirse. Así que, el título de esta profecía es Aerodeslizadores y armas de guerra abominables. La parte 2 de esta profecía también tratará con cosas que vi concernientes a Rusia y su venida a los Estados Unidos de América. Ahora, en esta profecía, en todas las profecías, usualmente al principio hay enseñanza. La profecía solo cumple muy pocas funciones. Y cuando se trata de profecía de los últimos tiempos, especialmente el tipo de profecía que el Señor me ha confiado, el propósito de ello es volver los ojos de la gente a Jesús. Así que la profecía no es necesariamente para hacerte sentir bien o incluso para justificar cosas que tal vez ya hayas descubierto en tu propia vida a través de la diligencia, a través de la oración, a través de que Dios te despierte o a través del Espíritu Santo trayendo estas cosas a tu mente. Esa no es la función de la profecía y ciertamente no es el trabajo de la profecía de los tiempos finales. La profecía de los tiempos finales viene a dejarle saber a la gente que han quedado cortos de lo que el Señor Dios requiere de todos nosotros como personas. No dije que requiere de nosotros como hijos de Dios. Automáticamente hay un estándar más alto para la Iglesia porque se nos ha confiado la palabra de Dios. Se nos ha confiado el Espíritu Santo. Hemos recibido la misericordia de la sangre de Jesús que ahora nos limpia de la injusticia y nos trae a una relación ligada de padre e hijo con Dios. Así que obviamente hay un estándar más alto que la Iglesia debe guardar, pero la profecía de los tiempos finales simplemente le está diciendo a la humanidad como un todo. Yo, el Señor Dios, sí existo. Y yo, el Señor Dios, sí tengo cosas que decir acerca de la manera en que ustedes se han estado conduciendo como personas. Y yo vendré a hacer juicio contra todos los que no guardan mi pacto, que no guardan mi ley. Y mi juicio será holístico. He hablado de esto antes. No hay una sola persona en este planeta que vaya a escapar del juicio de Dios. Todo lo que sucederá es que si un hombre es justo, esa persona será tratada de una manera diferente por Dios durante el tiempo del juicio que aquellos que han desechado a Dios, que se han rehusado a aprender las leyes de Dios, que ni siquiera les importa que haya un Dios o que tal vez están siguiendo a otros dioses. Si escuchamos la palabra profética del Señor viniendo, la función principal de esa palabra no es para que digamos, oh, yo sabía sobre esto, o soñé con esto, o esta es la primera vez que escucho esto. Esto es muy difícil para mí. No quiero creerlo. La profecía viene a decirnos que es tiempo de medirnos a nosotros mismos contra la verdad de la palabra de Dios. Y si descubrimos que no estamos alineados en alguna área con lo que la palabra de Dios prescribe como santo, justo y aceptable para las personas, entonces es tiempo de volvernos a Dios y arrepentirnos. Así que el Señor Dios me dio estas palabras. Ellas hablan sobre la partida de los presidentes. Hablan sobre el endurecimiento de los Estados Unidos. Hablan sobre la práctica de la idolatría en América. Y entonces, ¿cuál es la escritura principal? La escritura que usaré aquí es una que el Señor me dio justo antes de que viniera frente a la cámara. Es solo un breve estudio del Salmo 115, y comenzaré desde el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace todo lo que quiere. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan ni emiten sonido alguno con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y yo diría que el versículo más importante de este pasaje de la Escritura es el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Básicamente significa que estos son ídolos mudos. Tienen ojos tallados en ellos, pero no pueden ver. Tienen manos, pero no pueden tocar. Pies,
pero no pueden salir caminando ellos mismos de, por ejemplo, distintos templos. Si hay un terremoto, Buda no puede levantarse del templo y caminar hacia un lugar seguro. Será hecho pedazos junto con el edificio, y así es como sabes que él no es un dios. Porque el requerimiento mínimo de un dios es que pueda librarse a sí mismo de una calamidad y librar a sus seguidores si el edificio se les cayera encima. Así que todos los que hacen ídolos y son como ellos, incluyendo aquellos que hacen de sus ídolos el oro, dinero en efectivo, plata, su plan de retiro, o cualquier cosa que hayan logrado acumular y alcanzar en la vida, son tan tontos como el ídolo que están siguiendo. Y el Señor dice que el final de cualquiera que confíe en un ídolo significa que serán destruidos junto con ese ídolo. Y así aquí están las palabras del Señor tal como me fueron dadas durante mucho tiempo. Fue por mucho tiempo que Dios me estuvo hablando. Él seguía hablándome una y otra vez y diciendo estas cosas mientras yo estaba en un estado de sueño. Y cuando finalmente desperté esa mañana, Él repitió todo y luego me mostró imágenes. Y estas son las imágenes que iban junto con ellas. Lo primero que el Señor me estaba mostrando es que llegará un tiempo en América donde ya no habrá personas en las casas. Y esta parte de la profecía debe ser tratada con cuidado por la plataforma particular en la que estoy. Está hablando del daño que causa daño, la solución que se pone en el brazo junto con todas las casetas que van relacionadas con eso. Y él estaba diciendo que llegará un tiempo en este país donde pueblos enteros y ciudades enteras se volverán como pueblos fantasmas. De hecho, Dios estaba diciendo que será como esos documentales antiguos, esos documentales históricos que a la gente le encanta ver, donde muestra cómo los arqueólogos encuentran una ciudad abandonada o una ciudad antigua que resultó estar enterrada bajo muchas capas de tierra, y cuando la excavas puedes ver que hubo una civilización entera viviendo allí. Pero luego de alguna manera parece que todos murieron por algo o todos parecieron emigrar a algún lugar, y luego la ciudad eventualmente quedó cubierta con el tiempo. Y así, cuando estos arqueólogos encuentran esta ciudad, entonces es cuando tenemos el documental. Y luego nos sentamos allí y todos nos preguntamos, junto con estos científicos, qué les pasó a las personas que vivían allí, a dónde se fueron, y por qué todos murieron tal vez de algo, o por qué todos migraron. Y Dios dijo que América será así. Él dijo que más muertes vienen. Solo un momento, por favor. El Señor dijo que vienen más muertes. Así que habrá un aumento en la muerte debido a algo que está en el daño que causa daño. Y hablé sobre ello. La mejor manera en que puedo explicarlo es, ¿sabes cuando tienes un perro y tu perro sigue soltando pelo por toda la alfombra? Esa palabra que usamos, decimos que el perro está mudando. ¿Por qué este perro está mudando por toda la alfombra? Así que espero que lo entiendas. Y él dice que esta cosa en el daño crece y crece y crece y se incrementa dentro de las células, y mientras se incrementa dentro de las células causará niveles dañinos e incluso tóxicos en las células. Y por eso la gente estará saliendo de este mundo debido a ese tipo de incremento. La segunda cosa que el Señor dijo es que habrá una escasez de dinero. Por favor, tengan presente que esta profecía es de octubre del 2021. Él dijo que habrá una escasez de billetes físicos reales porque habrá acaparamiento de efectivo en los Estados Unidos. El Señor dijo que la gente muy rica tiene la costumbre de esconder el dinero en este país y ya he hablado de esto en profecías pasadas. Él dice que ellos esconden el dinero hasta que eventualmente alcanza un punto crítico donde hay una escasez física de efectivo en la economía, y luego dijo que las escaseces de efectivo en la economía estadounidense no son nada nuevo, que esto ha estado sucediendo por un tiempo, porque hay todo un mundo aparte de lavado de dinero que ocurre con los ricos y poderosos. Y ahí es donde los súper ricos sacan el dinero de la economía y simplemente lo acumulan y lo guardan hasta que hay una escasez de efectivo y hasta que la economía se está asfixiando. En ese punto, ellos entonces salen y dan varias razones de por qué necesitan imprimir más dinero. Así que por favor entiendan que la impresión incesante de dinero es una de las razones por las que viene la presión inflacionaria. Esa es una de las maneras en que viene la inflación. Así que si ahora nos encontramos, esta profecía tiene, yo diría, unos 8 meses desde octubre. Ahora nos encontramos donde finalmente los canales oficiales tienen que confesar y admitir que la inflación está alta en los conteos más recientes. Lo que escuché es que está bien por encima del 8%, aunque algunos disienten con eso y sienten que es mucho más alta que eso. Entiendan que esta necesidad constante de imprimir dinero es lo que sucede. Hubo otra profecía que el Señor me dio en 2019, y se llama Política Mundial América.
Y lo que vi en esa profecía es que América ya no podía conseguir bienes, que había enormes retrasos en los envíos de sus bienes. Los bienes ya no estaban entrando al país. Y como resultado de eso, los bienes disponibles en el país aumentaron de precio de manera abrupta. Así que esto fue al menos hace 2 años y medio que yo estaba hablando sobre el hecho de que los bienes no iban a llegar al país, que habría retrasos en los envíos, que habría una demanda extrema sobre los bienes disponibles. Y la demanda extrema sobre los bienes disponibles es otra razón económica para la inflación. Así que demos la gloria a Dios, al Señor, por eso, porque todos hemos visto que estas cosas sucedieron, y sucedieron casi 3 años después de que se hablaron en la voz del Maestro. Lo siguiente involucra presidentes. El Señor dijo que va a barrer los ídolos de América de la mesa. Y así Dios me mostró una imagen muy clara. Y antes de entrar en esta imagen y hablar de todo, me gustaría decir esto. Cuando vienes a la voz del Maestro, estás escuchando las palabras proféticas, imágenes, visiones y revelaciones que el Señor me ha dado. De ninguna manera estoy expresando mi opinión personal, y por lo tanto lo mínimo que pido a los oyentes es que pongan su opinión personal a un lado, y que hagan su mayor esfuerzo para escuchar la palabra de Dios sin sus filtros personales. Esto es lo que tú sientes. Estos son tus hábitos tradicionales de elección, tus hábitos tradicionales de votación, tu trasfondo tradicional, todo lo que te describe. Entiende que cuando entras en un lugar donde la presencia del Señor es la que está hablando, no requiere que lo pases por tu filtro emocional, mental o personal. Para que determines qué es verdadero o no, la palabra del Señor es la palabra del Señor, y la manera en que trillas y pesas esa palabra es por el Espíritu, no por lo que te gusta. Así que el Señor me mostró 2 muñecos sobre una mesa y era uno de esos muñecos. Siempre quise regresar y conseguir una imagen para esta profecía, pero ya sabes, la vida sucede. No he logrado hacer eso. Él me mostró estas muñecas con las que la gente solía jugar hace mucho tiempo. Entonces la muñeca sería así, y usualmente la muñeca es más pequeña en la parte de arriba. Intentemos hacer eso. La muñeca es más pequeña en la parte de arriba y después más grande en la parte de abajo. Y es una de esas muñecas que se mecen. Así que no tiene brazos ni piernas. Simplemente está formada como una sola unidad. Es más grande en la parte de abajo. Y la razón por la que normalmente es más grande en la parte de abajo es porque hay algún tipo de arena, mucha arena o metal en la base de la muñeca. Y la manera en que la gente juega con estas muñecas es que tú simplemente empujas la muñeca y entonces la muñeca se mece de un lado a otro. Así que la empujas y luego se mece de un lado a otro. Y la atracción, supongo, de estas muñecas es que es muy difícil que se caigan. Así que puedes entretener a los niños con ellas durante mucho tiempo. Simplemente empujas la muñeca y entonces la muñeca se mece de un lado a otro. Pero no se cae porque tiene un peso en la base que hace que sea difícil que se caiga. Así que vi 2 muñecas. Vi una muñeca para el señor Biden y vi una muñeca para el señor Trump, y la muñeca de Trump era más grande que la muñeca de Biden. Así que hay una muñeca de Biden y una muñeca de Trump, y ambas son estas muñecas que empujas y se mecen de un lado a otro. Y el Señor me estaba mostrando que aquí en América Trump es un ídolo muchísimo más grande para los americanos que Biden. Así que ambas muñecas vi que venía presión contra ellas y presión vendría contra Biden y presión vendría contra la muñeca de Trump y ambas muñecas se moverían de un lado a otro. Pero vi que estaban resistiendo las presiones. Vi que estaban resistiendo la tormenta. Así que, por ejemplo, si miras hacia atrás en la presidencia del señor Trump, tuvo bastantes escándalos. Tuvo intentos de juicio político y cosas así, pero logró resistir todas esas cosas con una enorme y masiva base de fans en este país. Y luego hemos visto que ciertamente el señor Biden ha tenido sus problemas y problemas de impopularidad y cayendo en las encuestas y cosas así. Y sin embargo vi esas 2 muñecas moviéndose, resistiendo tormentas y crisis y sin caerse porque tenían pesos en sus pies. Y entonces una mano vino de la nada y abofeteó a ambas muñecas con tanta fuerza. Fue un golpe tan duro que golpeó a ambas muñecas que cayeron a pesar de los pesos en la base. Rodaron fuera de la mesa ambas y se rompieron. Y el Señor me estaba hablando y diciéndome que Él me daría palabras que yo hablaría y que América finalmente me escucharía. Él dijo que finalmente te escucharán porque finalmente guardarán silencio. Cuando sus pueblos y sus ciudades estén congelados de dolor y sufrimiento e indignación, ahí es cuando finalmente estarán en silencio, y ahí es cuando finalmente escucharán las palabras del Señor. Les profetizarás acerca de la muerte del señor Biden y que el señor Trump también morirá. Y les diré lo que viene y cómo no les quedarán ídolos. América quedará congelada y despojada de su constante placer de idolatría. Y así si retrocedemos sobre profecías basadas en la voz del Maestro. Creo que he visto al menos 3 veces la muerte del señor Trump,
y he hablado. Eso fue durante el tiempo en que él todavía estaba en el cargo. Y el Señor me mostró cómo en un caso que hay una acción oficial real para quitarle la vida a este hombre. Así que vi que es realmente de los canales oficiales, tan oficiales como quieras que sean, tan altos como quieras que sean, que hay una fuerte oposición a que este hombre pueda continuar cualquier forma de carrera política, vida política, político. Supongo que podrías decir planes para un regreso y cosas así. Y creo que puedes encontrar esa información en la profecía que se llama Ezequiel 13. Esa es en la que vi que el Señor estaba diciendo que hay un fuerte deseo de hacer que este hombre ya no esté entre los vivos, para que no pueda tener ningún tipo de planes políticos en el futuro, que no se toleraría que él tenga planes políticos. Y en otra profecía Potus también vi que había deseo de quitarle la vida a este hombre. Y mi trabajo como sierva del Señor es presentar las cosas que veo y solo decir que si se habla de cualquier tipo de daño a cualquier persona, sin importar tu supuesta afiliación, porque tristemente las personas en este mundo, especialmente los llamados cristianos en Estados Unidos, parecen pensar que el cristianismo es una bandera que van a enarbolar, y entonces también van a enarbolar una bandera de burro o una bandera de elefante. Y le he dicho a la gente a menudo que si eres una persona sabia, debes entender que el cielo no toma en cuenta tus afiliaciones políticas y tus elecciones políticas aquí en la tierra, y que los deseos internos del corazón de una persona serán juzgados fuertemente por Dios después de la muerte. Así que si no quieres caer en el lado equivocado de la historia que involucra a Jesucristo, ten mucho cuidado con las cosas que celebras y las cosas por las que te alegras en tu corazón. No soy una persona roja ni azul. Estoy aquí representando el reino de Dios y leyendo lo que el Señor ha dicho. Y estas son las cosas que vi y las preguntas venían y era como, ¿qué es la idolatría? Lo he cubierto muchas veces en este canal antes. La idolatría es cualquier forma de mentalidad o acción que adore a la criatura y no al Creador. Así que te tomó mucho tiempo finalmente quedar embarazada. Tuviste ese bebé. Y de repente, porque ahora eres madre, tu relación con Dios está en la basura porque ahora el bebé necesita esto y el bebé necesita aquello. Y el bebé de repente es el nuevo Dios en la casa. Has sido un hombre soltero y finalmente lograste conseguir una esposa. Y ahora de repente tu esposa está por encima de las nubes. Ya no tienes tiempo para la relación que en realidad a través de la oración te llevó a conseguir esposa. O bien estás en idolatría o estás bailando en los límites de eso. La idolatría es exaltar cualquier cosa en el panorama de tu vida por encima de Dios. Este es el panorama de la vida de un hombre. Puede ser tan exitoso como quieras, tan bendecido como quieras, tan sabio como quieras, pero solo hay una torre en nuestras vidas que se levanta y ese es el Señor Jesucristo. Si cualquier otra cosa comienza a levantarse y a arrastrarse para llegar a ser igual, o incluso comienza a exaltarse a sí misma, por favor entiende, basado en lo que leí en el Salmo 115, que o Dios derribará esa cosa en juicio, o esa cosa se convertirá en presa para Satanás. Porque Satanás es el notable que decidió exaltarse a sí mismo y quiso exaltarse incluso por encima del trono de Dios. Así que lo que sea que esté creciendo, si Dios mismo no lo derriba en la tierra, esa cosa se convierte en presa para el enemigo y queda abierta a todos los planes que Satanás quiera. Y los planes de Satanás solo se pueden archivar bajo 3 títulos: robar, matar y destruir. Así que cuando atribuimos a seres humanos solo simples hombres que tienen que ir al baño como todos los demás, pero empezamos a tratarlos y adorarlos y a hablar de ellos en dimensiones y proporciones como de Dios, alabándolos desmesuradamente, mientras al mismo tiempo no podemos levantar a Dios. Algunas personas ni siquiera pueden alabar a Dios por 5 minutos. Se quedan sin cosas para decir sobre Dios. Pero si les preguntas sobre Donald Trump, pueden hablar hasta que el sol se ponga y salga en 5 ciclos. Así que esto es idolatría. Cuando usas palabras y adoración del corazón para exaltar lo que es mortal, hasta que llega al punto en que enoja a Dios. El Señor me mostró en esa profecía de Ezequiel 13 que la manera en que la gente exalta al señor Trump. También hay otra profecía llamada Pequeños Fuegos. La manera en que la gente exalta a Donald Trump durante su mandato e incluso ahora. El Señor me mostró que eso crea un irritante humo negro que sube al cielo y lo molesta grandemente. Así que frases como el más grande de todos los tiempos, la cabra, estás hablando de habilidades y logros humanos, pero los magnificas como si fueran dioses de los que hablas. Estos son tus hijos que empiezan a llorar cuando Beyoncé aparece en el escenario. Estos son tus hijos cuyos cerebros se confunden cuando Cardi B aparece en el escenario o cuando Steph Curry encesta 5 triples al mismo tiempo, si eso siquiera es posible. Todo esto, dice el Señor, es el corazón de esta nación.
una nación idólatra que convierte a los hombres en dioses, pero expulsa a Dios de sus fronteras, fuera de su vida diaria. Esto es idolatría. La idolatría es cuando llamas a un hombre salvador, como Estados Unidos llamó a Obama en sus días. La idolatría es cuando llamas a Trump el que hará a Estados Unidos grande de nuevo, como lo llamaron en sus días. La idolatría es gritar, aquí está nuestro Salvador. Él va a arreglar la economía. Él nos va a ayudar a reconstruir mejor, como América ha dicho de Biden en sus días. Pero esto es lo que dice el Señor Dios en sus días. Estados Unidos no tendrá nada más que silencio y un asombro congelado cuando sus ídolos en cada área de adoración sean golpeados y derribados de la mesa. Así dijo el Señor, tú hablarás lo que yo te dé y ellos te oirán. No les quedarán ídolos. Yo quitaré a todo hombre y mujer a quienes Estados Unidos ora. Yo quitaré a todos los falsos profetas que la gente adora y sigue. Entonces la nación estará aterrorizada y comenzará a orar, pero será demasiado tarde. Sus castigos ya estarán en efecto, y recibirán la recompensa completa por ser una nación que adora e idolatra al hombre. Y así empecé a ver esas imágenes de asombro en las caras de las personas cuando los pastores que aman e idolatran, los pastores de televisión, los pastores famosos, los intocables en el ámbito de la religión y la fe aquí en América morían. Vi que incluso pastores que no son conocidos en absoluto, pastores que solo tienen influencia en su comunidad local, también morían. Incluso esos pastores pequeñitos que están en congregaciones de solo unos pocos cientos o unas pocas decenas, vi que a ellos también se los llevaban porque sus miembros los veían como dioses poderosos y grandes tiburones en la pecera del cristianismo. Así que vi que esas personas morían. Vi muchos ataques al corazón aparecer y llevarse a hombres y mujeres de Dios, y uno de ellos era T.D. Jakes. Ahora el Señor me habló esta palabra hace unos meses, pero retuve este mensaje porque dije, Señor, este es un mensaje muy pesado. Y tú sabes, cada vez que uno presenta este tipo de mensaje, siempre provoca temor en la comunidad cristiana. Pero espero que ya se entienda para este momento que aquí, en la voz del Maestro, yo no rehuyo nada. El Señor habla. En 2019, creo que sería en junio, el Señor estaba pasando juicios sobre personas que están trayendo un evangelio corrompido a la nación de los Estados Unidos. Vi a ciertas personas allí y pondré el enlace de la profecía debajo. Se llama cornucopia, y esa palabra me fue dada en creo 2 o 3 partes. Y mientras el Señor pasaba juicio, se mencionaron varios pastores, pero hubo un pastor cuyo nombre el Señor me dijo que no pusiera. Y la razón por la que el Señor me dijo que no pusiera el nombre de ese hombre en ese momento es porque el Señor me mostró cuánto amaba a ese hombre. Me mostró que había apartado a ese hombre y le había dado esta gracia, este don, que creo que en griego se llama charis charis, y el significado de eso es gracia. También es la palabra raíz, la raíz de la palabra que llamamos carisma, lo que significa que simplemente eres bendecido con habilidades naturales. Y Dios me mostró que las habilidades naturales de este hombre para predicar y para conmover a una multitud y para llevarlos a un conocimiento más profundo de Dios venían directamente de él. Pero luego el Señor me mostró que este hombre que no fue nombrado en ese momento se convirtió en un vaso de oro corrompido. Y vi un vino rojo oscuro derramándose en ese vaso. Y el Señor me dijo, Celestial, este es mi juicio. Y cuando la copa esté llena juzgaré a este hombre. Y así, hace unos meses, el Señor me dijo que T.D. Jakes sería una de las personas que perdería su vida en esta profecía que ahora estoy leyendo, donde Dios dice que quitará los ídolos de América. Y cuando estos ídolos sean quitados, América será castigada muy amargamente. Ahora estoy diciendo su nombre porque este mensaje vino hace varios meses. Y luego creo que tal vez hace 1 o 2 meses el Señor dijo lo mismo. Él dijo que en cualquier iglesia donde el pastor se haya convertido en la persona más importante en la agenda, él es más importante, es más amado. La gente admira al pastor de cualquier congregación más de lo que admiran a Jesús. Vi que en esas iglesias, esas congregaciones, esos como quieras llamarlo, la gente moría. Lo siguiente que vi fue estrellas deportivas teniendo ataques al corazón, convulsiones cerebrales, aneurismas cerebrales, ya sea que recibieran un golpe o una lesión. Normalmente recibes un golpe, tienes una lesión. Normalmente algo te sucede en el campo, te lastimas y entonces te sacan. Pero vi que estas personas morían. Morían a causa de lesiones en el campo. También los vi a muchos de ellos teniendo ataques al corazón. Los vi teniendo aneurismas cerebrales. Los vi teniendo convulsiones y morían.
Las estrellas deportivas e ídolos de América eran quitados. Algunos de ellos no murieron, pero sus carreras fueron destruidas. Era el juicio del Señor sobre ellos por sus estilos de vida, por el hecho de que vivían como dioses entre los hombres y lo creían en su corazón. Pero también como juicio sobre el pueblo que los trataba como dioses. Dios quitó a los dioses del deporte. Algunos de ellos no murieron, pero tuvieron accidentes que les rompieron esto o aquello, y sus carreras fueron destruidas en un instante. Ahora el Señor me mostró de cerca cómo fue cuando el señor Trump perdió la vida. Vi que él murió. No vi cómo murió, pero vi el efecto sobre este país. Fue como un terremoto ondulando por el suelo, tal vez un 11 en la escala de Richter que solo llega hasta 10. Así fue el efecto. Y este efecto no era un terremoto físico, sino una respuesta de gran furia. Cuando la muerte de este hombre fue anunciada en la visión, Dios me mostró a América como mustangs rojos liberados para correr tal vez por una meseta o una llanura de suelo rojo endurecido. Si puedes imaginar, mustangs salvajes con pelaje rojo corriendo y resoplando en ira y furia. Si puedes imaginar la manera en que el suelo temblaría bajo los cascos de caballos tan enfurecidos. Eso es lo que vi. La ira de América era grande porque el señor Trump se había ido. Y luego el Señor me mostró cuando el señor Biden fue quitado y América quedó en total shock cuando esta noticia salió. En esta visión vi a América como preparando la cena. Así que era la hora de la cena y una mujer estaba en la cocina y estaba haciendo pasta. Pero cuando esta noticia apareció en la televisión, la familia de esta mujer se quedó congelada en el sofá. El esposo se quedó congelado. Los niños se quedaron congelados. Y cuando la madre escuchó, llevaba el colador de pasta en la mano y estaba parada en el umbral de la puerta y toda la familia tenía esa expresión. Y estaban repitiendo una y otra vez el bucle de la repentina muerte del señor Joseph Biden. Y luego el señor regresó la cámara a la estufa. Y vi que el espagueti hirvió hasta que se convirtió en pequeños pedacitos de desastre. Así de largo la familia siguió esa información y no pudo concentrarse en nada más. El Señor me mostró visiones de cómo América quedará atónita por la muerte de estas personas famosas, famosos políticos, famosos actores, músicos, estrellas, lo que sea. Era como si un borrador estuviese borrando el registro de los ídolos de América. Y cuando esto tomó impulso, entonces vi que el país comenzaba a orar. Pero era un arrepentimiento falso. Era una oración falsa. Vi estas grandes y gruesas lágrimas de caricatura saliendo de los rostros de las personas. El Señor lo hizo tan grande como cuando las caricaturas están llorando y las lágrimas vuelan. Vi estas grandes lágrimas de cocodrilo cayendo y el Señor me mostró que no era un verdadero arrepentimiento sino burda autocompasión. Y este es el tono. Si las lágrimas pudieran hablar, así sonarían esas lágrimas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué está pasando con nuestro país precioso? Ese era el tono de las lágrimas. Eran lágrimas de ira. Eran lágrimas falsas. Eran lágrimas que exigían una respuesta, como lo que pasó en el World Trade. Incluso cuando la espada del juicio vino a esta nación, como Dios había profetizado por tantos a lo largo de las generaciones de América, diciéndole que se arrepintiera o la espada vendría. Cuando la espada empezó a venir, nada cambió en la gente, nada cambió. Fue un falso derramamiento muy egocéntrico. Estaba ofendido. La gente se ofendió por lo que estaba sucediendo y culparon a Dios. Dijeron si Él fuera un Dios amoroso, Él no haría esto. ¿Por qué nos está diciendo todo esto? ¿Qué hemos hecho? Y vi que la gente estaba enojada con Dios. Pero como Dios vive muy lejos y nadie sabe su dirección, las personas dirigieron su enojo hacia mí. Pero ¿qué hay de nuevo en eso? La reacción que salió del país probó que Dios tenía razón sobre todo lo que jamás dijo sobre América. No hubo verdadero remordimiento. No hubo arrepentimiento. No hubo confesión que dijera algo como así es, Señor. Tienes razón. Esto nos está sucediendo porque lo merecemos. Tienes razón y nosotros estamos equivocados. Hemos hecho mal, Dios, pero perdónanos y muéstranos el camino a la salvación. No hubo nada así. Y así, con este falso arrepentimiento, el Señor me mostró ahora una imagen desde lo alto. Así que yo estaba viendo como desde la perspectiva de Dios, estaba viendo a través de una enorme nube de tormenta, un cielo muy oscuro con nubes pesadas. Y detrás de estas nubes supongo que estaba Dios. Y yo estaba viendo como si alguien estuviera observando desde detrás de esas nubes hacia los Estados Unidos de América. Y el tono del rostro de la persona que estaba observando era impasible.
Impasible es cuando has vivido al lado de alguien por unos años y todo lo que hacen es poner música fuerte y tener sexo ruidoso a través de la pared y hacer fiestas ruidosas que duran hasta las 2 o 3 de la mañana. Y te han estado haciendo esto como vecino durante años. Y luego un día sucede algo al lado y vienen corriendo hacia ti y dicen vecino, vecino, esto me ha pasado. Esa cara que pondrías al mirarlos sin empatía y sin sentimiento y sin importar en lo absoluto. Eso es lo que significa impasible. La mirada del rostro del señor era como si fuera un acantilado o el costado de una montaña. Él estaba observando cómo Estados Unidos no cambiaría y cómo Estados Unidos ni siquiera pediría perdón por todo lo que habían hecho. En cambio dijeron, ¿cuál es nuestro crimen? Dijeron, ¿por qué está sucediendo esto? Dijeron, ¿qué hemos hecho? Y no hubo lamento con silicio por el pecado. Estados Unidos no se afligió por su pecado. En cambio se afligió por sus ídolos humanos que estaban muriendo, y así el Señor no tuvo compasión, y lo vi como una montaña de rostro de piedra mirando. Y me dijo de nuevo, profetizarás a ellos. Y una vez que estos juicios comiencen a desarrollarse, será entonces cuando escucharán. Cuando les digas mis mensajes, será entonces cuando finalmente se quedarán quietos. Solo te escucharán una vez que hayan sido castigados más allá de lo que pueden soportar. Y siempre lo he dicho en la voz del Maestro. Todos tienen una opinión porque hay tantas personas diciéndoles a las personas que tienen elecciones y opciones cuando se trata de Dios. No hay necesidad de escuchar a alguien que dice que Dios dice que debemos arrepentirnos y volver a la santidad y a la piedad, porque otras personas le están diciendo a la gente cuánto Dios los ama y cómo viene un avivamiento y un gran cambio, y tanto esto y tanto aquello. Y así, porque hay tanta opción y tanta elección, básicamente puedes escuchar lo que quieras y llamarlo profecía. Pero vendrá el tiempo cuando la espada esté en la tierra y los más amados estén siendo cortados por el juicio que han merecido y que ustedes allá afuera han causado que ellos lo merezcan. El Señor dice que es cuando la nación quedará quieta. Y vi estas imágenes de América. Eran imágenes y eran impresiones y América estaba muy quieta. Ya no había esta gran celebración. Todas estas grandes festividades que tenemos, esto y aquello, el Día de los Caídos, el Día del Trabajo, el Día de la Independencia, todas estas cosas desaparecieron. La gente no estaba interesada en asados, no estaban interesados en fiestas de barrio, no estaban interesados en bailes de granero ni nada así, no había pompa, no había espectáculo, ni siquiera había NASCAR. La gente no estaba interesada en hacer las cosas que una civilización hace cuando la vida es divertida y burbujeante como el champán. No sé exactamente qué sucedió en ese momento para que la nación quedara tan quieta, pero incluso la ciudad de Nueva York seguía siendo la ciudad que nunca duerme. La ciudad alegre estaba quieta, no es que la ciudad estuviera vacía. La gente seguía viviendo allí, pero la mentalidad de luces brillantes, esta vitalidad, la vibra ocupada, todo eso se detuvo por completo. En ese momento América se volvió quieta. En ese momento América escuchó la palabra del Señor. Pero fue demasiado tarde. Y el Señor me dijo que esta nación no se arrepentirá. Esta nación cree que es tan poderosamente cristiana que no hay necesidad de sentarse y autoexaminarse para ver, ¿realmente somos cristianos? ¿Realmente caminamos en la verdad de la palabra de Dios? El Señor dice que América es Babilonia la misteriosa. Y todo lo que añadiré ahí es que si tienes una Biblia y has leído Apocalipsis 18, entonces sabes que Babilonia la misteriosa es la nación que permanece desafiante y endurecida hasta que es destruida en una hora. Así que, entre el 14 y 15 de octubre de 2021, el Señor me mostró imágenes de lo que vendrá a esta nación, porque la nación no, y no quiere arrepentirse, porque América no entrará en arrepentimiento, por lo tanto Dios no se retractará de su decisión. Y estas imágenes y visiones que yo estaba viendo terminaron con otra mirada. A ese rostro inamovible detrás de una alta pared de nubes, Dios observando mientras los juicios llegaban a América. Exactamente. Como él dijo, esta es la parte 1 del mensaje profético, aerodeslizadores y armas de guerra abominables recibido el 15 de octubre del 2021. Soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Para usar la voz del Maestro, todo lo que debes hacer es mirar debajo del video donde ves el nombre del canal. Verás algo que dice más información. Haz clic en el menú desplegable y encontrarás todo sobre este ministerio. Verás dónde está la dirección del blog. La dirección del blog es de -masters-voice.com. Ya no es fácil encontrar la voz del Maestro. Expliqué que al principio, cuando comencé este ministerio, era muy fácil encontrar el blog y era uno de los primeros resultados en Google,
Pero ahora, obviamente, debido al tipo de información que estoy manejando aquí, es muy difícil encontrar el blog. Así que tal vez tendrás que escribir en la barra de búsqueda de tu navegador Firefox o lo que sea que estés usando, Google o Safari, La Voz del Maestro blog de profecía de los últimos tiempos, o La Voz del Maestro blog profético. Esa es probablemente la única manera en la que podrás encontrar el blog aquí en el canal de YouTube. Estoy compartiendo diferentes enseñanzas y diferentes escritos inspirados que el Señor de alguna manera a veces trae a mi corazón, y estas cosas pueden encontrarse en la página de la comunidad. No puedes ver estas cosas si no eres un suscriptor. De ninguna manera estoy tratando de forzar a nadie a ser suscriptor. Esa decisión depende de ti. Sin embargo, si quieres tener acceso a estos escritos, que no pueden compartirse porque YouTube no es una plataforma de compartir, es una plataforma de videos y por eso no tiene un botón de compartir. Puedes suscribirte al canal y luego cuando vayas a mi tablero verás donde dice inicio, dice videos, dice listas de reproducción y luego verás que dice comunidad y entonces encontrarás diferentes palabras proféticas que a veces coloco allí antes de ponerlas en el blog o las coloco allí después de que ya están en el blog. También encontrarás varias enseñanzas, varias advertencias por el Espíritu acerca de la manera en que vivimos nuestra vida y la manera en que estamos manejando todos los recursos que Dios nos ha confiado como su pueblo. Así que gracias por estar conmigo. Gracias a aquellos de ustedes que continúan apoyándome en la obra que estoy haciendo. Que el Señor te bendiga y te devuelva tu semilla. Y hasta que te vea de nuevo, adiós.